6 tanques de oxígeno llenos yacían a 2 metros de 3 personas que se desvanecían. Pero Andy Harris, parado justo sobre ellos, convenció a los demás de que los tanques estaban vacíos. Su cerebro simplemente se negó a ver lo que podría haberlos salvado. Unas horas después, los 3 dejaron de dar señales de vida. Esta no es una historia de ficción. Es el Everest, mayo de 1996, y es solo uno de los cientos de casos documentados donde la mente humana a alturas extremas se transforma de aliada en verdugo. Imagine, escala una pendiente donde cada bocanada de aire requiere un esfuerzo consciente de voluntad. Está completamente seguro de que su compañero camina detrás, oye el crujido de sus crampones sobre la nieve dura, siente su presencia con cada célula de su cuerpo. Saca su última barra de chocolate, la parte a la mitad, se gira para compartirla, y su mano queda suspendida sobre un abismo de kilómetros. La conciencia de que está absolutamente solo en medio de la gigantesca ladera de hielo lo golpea como una descarga eléctrica. Smythe apenas logra mantenerse en pie. Fue uno de los primeros en registrar tal estado en un diario. Además, describió no solo a un compañero imaginario, sino también extraños objetos pulsantes en el cielo, algo así como globos aerostáticos flotantes. Sus notas se convirtieron en el ejemplo clásico de cómo el cerebro, asfixiado por la falta de oxígeno, intenta compensar la insoportable soledad y el estrés, generando espejismos salvadores, pero extremadamente peligrosos. En el espacio que suele llamarse zona crítica, el organismo no solo pierde fuerzas, empieza a destruirse metódicamente a sí mismo. Recuperarse aquí es imposible. La digestión prácticamente se detiene. Las calorías dejan de absorberse. Pero el golpe principal recae sobre el sistema nervioso central. Lo que Smythe y cientos de otros escaladores percibieron como apoyo espiritual o presencia mística, los médicos lo llaman hipoxia de altura y etapa inicial de edema cerebral. El déficit de oxígeno desencadena una cascada de reacciones químicas que destruyen los circuitos neuronales responsables del pensamiento crítico, la lógica y la percepción adecuada del entorno. No es un cansancio común. Es el momento en que el instinto de autoconservación se apaga, cediendo su lugar a una euforia peligrosa o a una indiferencia total ante todo lo que sucede. Se suele creer que a los alpinistas los matan las avalanchas, los vientos huracanados y los errores técnicos, pero las estadísticas enmascaran la causa real de muchas tragedias. Una enorme cantidad de personas no regresan no porque sean físicamente incapaces de seguir avanzando. Su propia mente les infunde una falsa sensación de seguridad. Empiezan a oír voces de niños, a ver cabañas acogedoras en medio del páramo helado. O de pronto deciden que tienen un calor insoportable a 40 grados bajo cero. A continuación, un análisis de historias reales de personas que enfrentaron la psicosis de altura, confirmadas por documentos y testigos. Rastrearemos cómo se transforma la conciencia
a la altitud de crucero de un avión de pasajeros y a qué decisiones fatales conduce esto. En la comunidad alpinista existe una verdad tácita. Puedes controlar tus manos y pies. Puedes volver a revisar el arnés y el suministro de oxígeno, pero es imposible estar seguro de lo que ocurre dentro de tu propia cabeza. El adversario más traicionero no blande una guadaña. Se dirige a ti con tu propia voz interior, convenciéndote dulcemente de que te recuestes a descansar en la nieve. Literalmente un par de minutos. Quienes escuchan ese susurro, por lo general, no vuelven a abrir los ojos. Por encima de los 8.000 metros, el enemigo principal no es el viento tormentoso, ni siquiera el frío ártico, sino la presión atmosférica misma. Aquí, cada inhalación aporta solo 1/3 del volumen habitual de oxígeno, y el organismo cambia a modo de emergencia. El cerebro es el órgano más voraz, consume hasta 1/4 parte de todo el oxígeno que ingresa. Cuando este flujo se agota, las neuronas comienzan a apagarse masivamente. Los alpinistas no llaman a esta zona crítica por pura retórica. El cuerpo humano no se recupera aquí, sino que se agota lentamente solo para mantener el funcionamiento del corazón y los pulmones. Además, la razón se rinde antes que los músculos, y este proceso obedece a una lógica fisiológica aterradoramente precisa. La primera señal de la catástrofe inminente suele ser una engañosa sensación de ligereza, como después de unas copas de alcohol fuerte o una dosis de droga. El pensamiento crítico se desconecta primero. Un escalador experimentado de repente deja de revisar los nudos, ignora el mal tiempo que se aproxima o experimenta un inexplicable arrebato de alegría en medio de un infierno de hielo. Luego, este estado deriva en un edema cerebral de altura. Las paredes de los vasos pierden su hermeticidad. El líquido se filtra desde los capilares directamente al tejido cerebral. La presión intracraneal aumenta rápidamente. El cerebro se presiona literalmente contra los huesos del cráneo. Surge la ataxia, una alteración de la coordinación. La persona empieza a moverse como si intentara mantenerse en pie en la cubierta de un barco en plena tormenta, incapaz de caminar en línea recta ni siquiera un par de metros. Una de las manifestaciones más impactantes de la locura hipóxica es lo que los médicos forenses llaman desnudamiento paradójico. Los rescatistas encuentran periódicamente en las laderas a quienes, poco antes de partir, se quitaron las chaquetas de plumas, los guantes y los gorros, quedándose solo con la ropa térmica o incluso sin ropa. La causa es un fallo en el hipotálamo, que controla la termorregulación. En la etapa terminal de la hipotermia, los vasos sanguíneos, contraídos para conservar el calor, se expanden repentinamente. La sangre caliente del centro del cuerpo fluye hacia las extremidades, y la persona que se desvanece siente un calor insoportable, como si estuviera envuelta en llamas. Intentando salvarse de este supuesto sobrecalentamiento, se arranca la ropa y acelera su propio final decenas de veces. Un ejemplo vívido y trágico de la sustitución de la realidad es la expedición invernal polaca al Broad Peak en marzo de 2013. 4 alpinistas realizaron el primer ascenso invernal de la historia a esta cumbre. Pero en el descenso, Tomasz Kowalski empezó a desvanecerse rápidamente. En las comunicaciones por radio con el líder de la expedición, Krzysztof Bielicki, que se encontraba en el campo base, se puede rastrear claramente la espeluznante cronología de la desintegración de la conciencia. Kowalski informaba que estaba lidiando con un crampón desabrochado. Según su percepción, esto le tomaba unos minutos, aunque en realidad pasaban horas. La hipoxia distorsionó su percepción del tiempo y el espacio, a tal grado que no era consciente de la amenaza de su inacción. Tomás afirmaba que veía a su compañero Macías Verbeka, aunque éste ya se había adelantado hace mucho y se había disuelto en la oscuridad. El cerebro del alpinista construía una versión cómoda de la realidad, donde no hace falta levantarse y luchar, sino que se puede simplemente estar sentado
y manipular infinitamente el equipo. A los llamados del líder para que se levantara, respondía con desgano, quejándose de un extraño cansancio y de la incapacidad de dar siquiera un paso. Bielitsky le suplicaba por radio, pero Kowalski ya se encontraba en esa dimensión donde los argumentos lógicos son impotentes ante el deseo incontenible de cerrar los ojos. En última instancia, las alucinaciones se vuelven tan densas que bloquean por completo las señales de los órganos sensoriales. Los alpinistas en esta etapa pueden ver prados verdes, oír música o conversar con personas que se encuentran a miles de kilómetros de la montaña. No es un sueño, sino un estado de vigilia en el que la pesadilla se convierte en la única realidad disponible, y escapar de ella por cuenta propia es prácticamente imposible. El cuerpo aún es capaz de funcionar mecánicamente, pero el piloto ya ha abandonado la cabina, dejando un caparazón vacío a merced de los elementos. Y lo más aterrador ocurre cuando este delirio no afecta a un individuo solitario, sino a un grupo entero, convirtiendo la locura en una sentencia colectiva. La tragedia en el Everest en mayo de 1996 pasó a la historia como una de las pérdidas más masivas en la cumbre más alta del mundo. Pero el auténtico horror no se oculta en la tormenta, sino en las transmisiones de radio. El 10 de mayo, el experimentado guía neozelandés Rob Hall y su cliente Doug Hansen quedaron atrapados en la cumbre sur, 8.750 metros, en medio de una tormenta feroz. Sin embargo, el verdadero drama se desencadenó un poco antes, cuando otro guía, Andy Harris, intentó abrirse paso para ayudarlos. Harris alcanzó la cima con éxito, pero luego comenzó a mostrar signos evidentes de una hipoxia creciente que resultaron fatales para todo el grupo. Su percepción de la realidad se distorsionó tanto que se convirtió en la causa directa de un retraso catastrófico. Al llegar a donde estaban Hall y Hansen, Harris cayó en un delirio hipóxico y comenzó a convencerlos de que todos los tanques de oxígeno acumulados en la cumbre sur estaban absolutamente vacíos. En realidad, allí había al menos 6 tanques llenos. Podrían haber salvado a los 3. Pero el cerebro de Harris se negaba categóricamente a reconocer lo obvio. Rob Hall, él mismo exhausto y sufriendo por la falta de oxígeno, le creyó a su colega, en lugar de revisar personalmente los manómetros, un procedimiento estándar elemental. Este error mental colectivo, engendrado por la hipoxia, los obligó a renunciar a un recurso vital en el momento en que más se necesitaba. En lugar de conectar el oxígeno y comenzar el descenso, perdieron un tiempo precioso en disputas sin sentido y desesperación, mientras la tormenta cobraba fuerza. Andy Harris se disolvió en la ventisca esa noche. Probablemente cayó al abismo tras perder completamente la orientación espacial. Pero Rob Hall sobrevivió hasta el día siguiente. Sus comunicaciones por radio con el campo base se convirtieron en una crónica desgarradora del desvanecimiento de una mente brillante bajo el efecto del frío y la falta de oxígeno. Hall informaba que Doug Hansen se había ido, pero él mismo no era capaz de moverse. Sus manos y pies estaban congelados. A pesar de los llamados desesperados del equipo para que intentara descender o utilizara el oxígeno que más tarde sí logró encontrar, Rob permanecía aterradoramente pasivo. La hipoxia suprimió su voluntad de lucha, reemplazando el instinto de supervivencia por una extraña calma y un desapego total del horror que estaba ocurriendo. La culminación de esta agonía mental fue la última sesión de comunicación con su esposa embarazada, Jan Arnold, que se encontraba en Nueva Zelanda. A través de un teléfono satelital conectado a la radio del campo base, Rob, desvaneciéndose a casi 9 kilómetros de altura,
Intentaba tranquilizar a su cónyuge. Su habla era lenta y confusa. Decía que se sentía cálido y cómodo, aunque en realidad se estaba congelando en una cresta abierta bajo un viento huracanado. Duerme tranquila, mi amor. Por favor, no te preocupes demasiado. Estas palabras fueron las últimas, y un adiós no solo para él, sino para la ilusión misma de control que la gente experimenta en las montañas. En ese momento, Rob Hall se encontraba físicamente en el Everest, pero su conciencia ya derivaba en algún lugar lejano, en una casa cálida, junto a la familia que ya no estaba destinado a ver. Esta historia es un recordatorio cruel de que, en la altura, las cualidades de liderazgo y años de experiencia pueden ser reducidos a polvo por una simple falta de moléculas de oxígeno. La decisión de quedarse con un cliente que se desvanecía, que muchos heroifican, fue tomada por un cerebro que ya no era capaz de evaluar las consecuencias y las posibilidades reales de salvación. La lógica de Hall falló. Se sacrificó no como resultado de una elección consciente, sino porque la hipoxia lo privó de la capacidad de ver una alternativa. No solo se congeló, se convirtió en rehén de su propia mente, que lo convenció de que quedarse en el sitio era la única decisión correcta. Y mientras el mundo escuchaba con horror este diálogo de despedida, la montaña cobraba metódicamente el precio de la presunción humana. Sin embargo, la historia conoce casos en los que, incluso después de la constatación oficial de la partida, cuando la mente parecía haberse apagado de forma irreversible, ocurre lo imposible. A veces la montaña, tras jugar con su víctima, decide devolverla, pero el precio de tal regreso siempre es exorbitante. En 2006, el Everest fue escenario de un evento que unos llamaron milagro y los médicos una anomalía médica inexplicable. El alpinista australiano Lincoln Hall, habiendo conquistado con éxito la cima, cayó en un coma profundo a la cota de 8.700 metros durante el descenso. Sus sherpas intentaron reanimarlo durante varias horas, pero Lincoln no daba señales de vida. Sus pupilas no reaccionaban a la luz, no había respiración, no se detectaba pulso. Al caer la noche y agotarse las reservas de oxígeno, el líder de la expedición, Alexander Abramov, tomó la durísima decisión de declarar fallecido a Hall y ordenar a los sherpas descender para salvar sus propias vidas. Dejaron a Lincoln sentado en la cresta nevada, rodeado de piedras, y enviaron las condolencias a su familia en Australia. Sin embargo, Lincoln Hall no se había ido. Se hundió en un abismo hipóxico profundísimo, donde la frontera entre la realidad y la alucinación se borró por completo. Pasó toda la noche en la zona crítica, sin oxígeno suplementario, sin saco de dormir, sin guantes, a una temperatura inferior a 25 grados bajo cero. En su conciencia, no estaba en la montaña. Su cerebro, intentando desesperadamente protegerse del horror del desvanecimiento, lo trasladó a mundos completamente distintos. Más tarde, Hall describió visiones vívidas, viajaba por paisajes surrealistas, hablaba con seres inexistentes y estaba absolutamente convencido de que se encontraba a salvo. Esta poderosísima psicosis, paradójicamente, le salvó la vida. No sentía ni frío ni miedo, y esto permitió al organismo entrar en un modo de hibernación, ralentizando el metabolismo al mínimo. A la mañana siguiente, 12 horas después de haberlo dejado sin señales de vida, pasó por allí un grupo de alpinistas liderado por Dan Masur. Esperaban ver una figura rígida, pero en su lugar se toparon con un hombre sentado al borde de un abismo de kilómetros, con la chaqueta de plumas abierta, sin gorro ni guantes. Lincoln levantó hacia ellos unos ojos llenos de una calma demente y pronunció la frase que pasó a la historia del alpinismo. «Supongo que les sorprende verme aquí».
En ese momento, se encontraba en un estado de conciencia profundamente alterado. Intentaba quitarse los restos de ropa, convencido de que estaba en una playa o en un bote cálido, navegando por el cielo. Los rescatistas tuvieron que emplear la fuerza física para vestirlo y obligarlo a beber té caliente. Lincoln se resistía activamente a su propia salvación. La historia de Lincoln Hall se vuelve aún más desgarradora si se establece un paralelo con otro alpinista, David Sharp, que se desvanecía en la misma ladera prácticamente al mismo tiempo. Cerca de Sharp pasaron unas 40 personas, pero nadie se detuvo a ayudarlo, confundiéndolo con alguien ya fallecido o un caso perdido. Sharp, a diferencia de Hall, se desvanecía en silencio. Su psicosis muda no le permitió pedir ayuda ni realizar una acción capaz de atraer la atención. Simplemente se quedó sentado, hecho en un ovillo, y se apagó mientras su cerebro, probablemente, también le dibujaba cuadros de paz y calidez. Lincoln tuvo suerte. Su locura resultó ser extrovertida, obligándolo a entrar en contacto con la realidad en el momento decisivo. La operación de rescate para evacuar a Lincoln Hall fue una de las más complejas en la historia del Everest. Se requirió el esfuerzo de 12 sherpas para arrastrar a un hombre desorientado y resistente hacia abajo por las escarpadas rocas. Sobrevivió, perdiendo solo falanges de los dedos de manos y pies por congelación, pero regresó de la montaña siendo una persona completamente distinta. Su caso demostró que el cerebro humano es capaz de trucos increíbles en aras de la supervivencia, creando mundos ilusorios para proteger la psique de un tormento físico insoportable. Pero allí donde uno logra emerger de esa bruma, cientos de otros quedan para siempre prisioneros de sus alucinaciones. No obstante, si en el Everest la psicosis suele conducir a la pasividad y al congelamiento, en otra montaña peligrosa, el K2, empuja a las personas a acciones activas, pero absolutamente irracionales. Allí donde las laderas son más empinadas y el oxígeno es aún menor, los alpinistas empiezan a ver cuerdas salvadoras en el vacío y se lanzan a socorrer fantasmas, ignorando el peligro real. El K2, o Chogori, la segunda cumbre más alta del planeta, lleva el sombrío apodo de la montaña salvaje y se cobra la vida de 1 de cada 4 de los que se atreven a desafiarla. A diferencia del Everest, aquí casi no hay tramos llanos, y la dificultad técnica de la ruta exige una concentración extrema en cada paso. Pero es precisamente la concentración, la primera en caer víctima en la zona crítica sobre el cuello de botella, un estrecho corredor bajo un gigantesco serac colgante. En 2008, se desató aquí una tragedia, apodada el Verano Negro. En 48 horas, 11 alpinistas no regresaron. La causa de la pérdida masiva no fue solo un desprendimiento de hielo, sino también una ofuscación colectiva de la razón, cuando el instinto de autoconservación fue completamente suprimido por la euforia hipóxica. Ante un déficit crítico de oxígeno, el cerebro comienza a bloquear la sensación de miedo, sustituyéndola por una falsa confianza en la propia invulnerabilidad. Los alpinistas que quedaron atrapados por encima de los 8.000 metros tras el colapso de las cuerdas fijas, en lugar de buscar refugio o esperar ayuda, comenzaron a realizar acciones caóticas y extremadamente arriesgadas. Veían cuerdas de seguridad donde no las había y daban pasos al vacío, seguros de que pisaban terreno firme. Los testigos relataron cómo escaladores experimentados ignoraban advertencias directas de avalanchas, continuando el movimiento con la despreocupación de un paseo dominical por un parque. Este fenómeno de desaparición del miedo es un mecanismo de defensa de la psique, pero en la altura se convierte en un boleto de ida. La figura central de este drama
fue el alpinista irlandés Gerard MacDonald, el primer irlandés en conquistar el K2. Tras un ascenso exitoso y una pernoctación en la ladera en condiciones extremas, comenzó el descenso y se topó con 3 alpinistas coreanos, enredados en las cuerdas y colgados boca abajo. Estando en un estado de agotamiento extremo y sin duda sufriendo de hipoxia, MacDonald tomó una decisión que hasta hoy genera debates, si fue heroísmo o locura. En lugar de pasar de largo y preservar su propia vida, pasó varias horas intentando liberar a los desconocidos, agotando sus últimas fuerzas. En algún momento, probablemente bajo la influencia de alucinaciones o la pérdida de orientación espacial, Gerard comenzó a subir de nuevo, alejándose del campamento salvador. Otros escaladores, que lo observaban desde lejos, no lograban comprender la lógica de sus acciones. Se movía como si persiguiera algún objetivo superior, invisible para los demás. Según una de las versiones, su cerebro, distorsionado por la altitud, lo convenció de buscar otro punto de apoyo para salvar a los coreanos, aunque racionalmente aquello no tenía sentido. MacDonald acabó siendo barrido por un nuevo desprendimiento de hielo, pero su persistencia irracional permitió que uno de los coreanos se liberara, aunque éste tampoco regresó más tarde. Las acciones de MacDonald son una vívida ilustración de cómo, en las alturas, el imperativo moral puede fundirse con la psicosis, engendrando una mezcla explosiva de autosacrificio y comportamiento autodestructivo. El cerebro bloquea el programa biológico básico de sobrevivir a toda costa en favor de una idea abstracta de ayuda que en condiciones normales sería irrealizable. En estado de hipoxia, el ser humano deja de percibirse a sí mismo como un ser físico que necesita oxígeno y calor. Se convierte en una función pura, en una idea, en espíritu. Es por eso que a muchos de los que no regresaron del K2 se les encontró en posturas que demostraban que, hasta el último segundo, intentaron arreglar algo, hacer un nudo, encontrar un camino inexistente, ignorando por completo el hecho de que su organismo ya se había desconectado. Pero, ¿qué hacer si un compañero empieza ante tus ojos a conversar con las piedras o intenta soltar su seguro sobre el abismo? ¿Cómo salvar a una persona que está convencida de que se encuentra en total seguridad y se resiste activamente a cualquier ayuda? Las operaciones de rescate a tales altitudes no son un simple transporte, son una lucha contra la locura ajena, donde los argumentos son inútiles y el tiempo se mide en minutos. Sacar a una persona cuya mente ha sido capturada por la psicosis de altura es una tarea que va mucho más allá de la resistencia física y la técnica de montaña. El rescatista no se enfrenta simplemente a una figura inmóvil de casi 100 kilos, sino a un ser agresivo y fuera de sí, sinceramente convencido de estar a salvo. El intento de asegurar a un herido de este tipo a la cuerda de seguridad se convierte a menudo en una lucha cuerpo a cuerpo al borde del abismo, donde cada movimiento en falso amenaza con el desastre para ambos. Un escalador en estado de hipoxia profunda puede percibir a los rescatistas como enemigos, demonios o alucinaciones que le impiden descansar, y se resistirá activamente a cualquier intento de moverlo de su lugar. En tales situaciones, la ética pasa a un segundo plano, dando paso a una cruda pragmática. Para salvarle la vida, a veces es necesario golpear, atar o arrastrar a la persona, ignorando sus gritos y súplicas para que la dejen en paz. El arma principal en esta batalla por la cordura no es el piolet ni el té caliente, sino una pequeña ampolla de un glucocorticoesteroide sintético, la dexametasona. En el alpinismo de altura, este fármaco tiene fama de devolver del más allá. Es capaz de reducir temporalmente el edema cerebral y devolverle a la persona la claridad de conciencia. En una situación crítica,
Cuando el afectado no es capaz de tragar pastillas, la inyección se administra directamente a través de las capas de ropa, en el muslo o en el hombro, sin perder tiempo en desinfecciones. El efecto puede aparecer en media hora. Una persona que hace un momento hablaba con interlocutores invisibles y no podía mantenerse en pie, de repente recobra el sentido, recupera la capacidad de hablar y, lo más importante, de moverse por sí misma. Sin embargo, este despertar es engañoso y breve. La dexametasona no cura la hipoxia, sino que solo alivia los síntomas durante unas pocas horas, abriendo una diminuta ventana para un descenso de emergencia. Si la intervención médica es imposible o no surte efecto, la operación de rescate se convierte en una coacción física bruta que requiere esfuerzos sobrehumanos. La historia conoce no pocos ejemplos en los que los sherpas, al sacar a clientes enloquecidos, se vieron obligados a usar la fuerza para hacerlos ponerse de pie y caminar. Es una imagen aterradora, a 8.000 metros de altura, donde cada paso cuesta un esfuerzo enorme. Un grupo de personas patea y empuja literalmente a su compañero hacia abajo, porque es la única forma de no dejar que se duerma para siempre. La psicología del rescatista en ese momento debe experimentar una transformación radical. Está obligado a desconectar la compasión por el sufrimiento de la víctima en el aquí y el ahora, para salvarle la vida a largo plazo. La lástima en las alturas mata más rápido que el frío, y quien intenta convencer a un loco, en lugar de actuar con dureza, corre el riesgo de quedarse a su lado eternamente. El estándar de un autocontrol increíble y la capacidad de actuar en medio de la locura general fue el legendario trabajo de rescate de Anatoly Bukreyev durante aquella misma tragedia de 1996 en el Everest. Mientras otros guías y clientes perdían el contacto con la realidad, congelándose y alucinando en medio de la tormenta de nieve en el Collado Sur, Bukreyev hizo lo imposible. En plena noche, en el punto álgido de la tormenta, con visibilidad nula y vientos huracanados, salió solo 3 veces en busca de las personas perdidas, sin utilizar oxígeno suplementario. Su cerebro, templado por años de entrenamiento en altura, funcionaba como una computadora de precisión, descartando el pánico y las emociones. Esto le permitió localizar a un grupo de escaladores que ya se preparaban para morir. Bukreyev encontró a Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox y Tim Madsen, amontonados, completamente desorientados, cubiertos por una costra de hielo y ya incapaces de evaluar la situación adecuadamente. En lugar de entablar diálogos o preguntar cómo se sentían, Anatoly actuó con decisión y rapidez fulminante, comprendiendo que cada minuto contaba. Literalmente arrancó a las personas de su cautiverio en la nieve, cargó a hombros a quienes no podían caminar y los arrastró hacia las tiendas, orientándose solo por la intuición y la dirección del viento. Sus acciones carecieron de sentimentalismo. Fue un duro trabajo mecánico de trasladar una carga viva de una zona crítica a una zona de relativa seguridad. Fue precisamente la capacidad de Bukreyev de mantener la razón fría y no sucumbir a la psicosis colectiva, lo que le permitió salvar 3 vidas humanas esa noche. Sin embargo, incluso para aquellos que lograron bajar, la prueba no termina en el campamento base o en el hospital. Las consecuencias de una privación prolongada de oxígeno y de una psicosis vivida al borde de la muerte pueden perseguir a una persona durante años, cambiando para siempre su personalidad y su percepción del mundo. Los supervivientes regresan a casa, pero a menudo descubren que una parte de su alma se quedó para siempre allí, bajo el viento helado, en compañía de los fantasmas que tomaron por personas reales. El descenso al campamento base a menudo se percibe erróneamente como el final feliz de la historia.
Pero para quienes han sobrevivido a una hipoxia profunda, las verdaderas pruebas no hacen más que empezar al nivel del mar. Los estudios médicos que utilizan imágenes por resonancia magnética pintan un panorama inquietante. El cerebro de muchos alpinistas de altura, incluso de aquellos que no se quejaron de síntomas evidentes de mal de montaña, presentan daños irreversibles. En las imágenes se ven claramente áreas de atrofia cortical y lesiones microscópicas, idénticas a las consecuencias de pequeños accidentes cerebrovasculares. La persona regresa a casa, permaneciendo igual exteriormente, pero sus seres queridos empiezan a notar cambios alarmantes: lagunas de memoria, sordera emocional, disminución de las capacidades cognitivas o cambios bruscos de humor. La parte de la personalidad responsable de las emociones complejas y la planificación estratégica literalmente se consume en el aire enrarecido, dejando un vacío que es imposible de llenar con ninguna cumbre nueva. Un ejemplo claro de tal transformación fue el destino del estadounidense Beck Weathers, otro participante de la tragedia de 1996. Fue abandonado 2 veces en la nieve, primero por el grupo, que lo consideró un caso perdido, y luego por los propios elementos, que lo sumergieron en una hipotermia profunda. Sin embargo, Beck despertó. Llegó por su cuenta al campamento con las manos y el rostro gravemente congelados. Sobrevivió y se sometió a decenas de operaciones, perdiendo ambas manos y la nariz. Pero el cambio principal ocurrió en su interior. Antes de la ascensión, sufría una depresión severa que intentaba acallar con esfuerzos extremos. Al regresar del más allá, descubrió que su perro negro había desaparecido. El trauma físico y la cercanía de la muerte, de manera paradójica, sanaron su psique, obligándolo a reconsiderar sus prioridades y a salvar su matrimonio, que se estaba desmoronando. Aunque el precio de esta revelación fue atroz. Lincoln Hall, tras su milagroso regreso, vivió 6 años más y escribió un libro sobre lo vivido más allá de la vida. A menudo decía que aquella noche en la cresta, cuando viajó por mundos alucinatorios, cambió para siempre su percepción de la realidad. Dejó de temer a la muerte, al darse cuenta de que la mente es capaz de crear mecanismos de defensa de una fuerza increíble, convirtiendo la agonía en un viaje eufórico. Sin embargo, muchos supervivientes confiesan que nunca lograron adaptarse por completo a la vida ordinaria. La gris cotidianeidad de la civilización parece insípida en comparación con esa locura vibrante, aunque destructiva, que regala la altura. Este estado se asemeja al trastorno de estrés postraumático de los veteranos, que se sienten vivos solo en el campo de batalla. La historia de la psicosis de altura enseña que la línea entre el heroísmo y la locura no pasa por una ruta de escalada, sino por el interior del cráneo. Las voces que los alpinistas oyen en las alturas no son guías místicos ni ángeles de la guarda, sino el grito de auxilio de un cerebro que se apaga. La romantización de estos estados es peligrosa. Cuando la montaña empieza a hablarte, significa que ya has perdido la batalla táctica por la supervivencia, y tu destino depende ahora del azar ciego o de la abnegación de los rescatistas. El verdadero triunfo del alpinista no es simplemente estar en la cima, sino mantener la claridad mental para volver abajo siendo la misma persona que comenzó el camino, sin dejar parte de su cordura en la zona de hielos eternos.